Buen mediodía de miércoles, mitad de semana. Aquí estamos en la pantalla de Canal 12, en el Facebook de Correa Radiovisión, para compartir con ustedes una nueva emisión de Correa al Día. Ernesto Leiva en la dirección, todo el equipo para compartir con ustedes la información local en el noticiero. Varias cuestiones que tienen que ver con el presente de nuestro pueblo, muchos testimonios que estaremos sumando en este programa que comienza con un recorrido por los principales temas del día. Seguimos conociendo actualidad y proyectos para 2021 en la Biblioteca Popular de nuestro pueblo. Incorporación de nuevas tecnologías también a su propuesta cultural educativa. Más información hoy en Correa al Día, la propuesta de entrenamiento intermitente en Club Atlético Correa, una de las iniciativas de verano en la institución roja durante este mes de enero. Más historias en el camino de Mundo Ambulante, su recorrido por el sur del país, cómo vivieron en particular 2020 con la pandemia, nos estarán contando hoy. Y además vamos a compartir lo que fue esta exposición del doctor Carlos Alonso a propósito del uso de la ivermectina en Correa y la región, también hoy en Correa al Día. Hoy nos vamos a Plaza San Martín para conocer los datos del tiempo en nuestro pueblo. 31 grados 5 la temperatura, 39% de la humedad y 1015.3 los datos que marca la estación meteorológica de Correa Radiovisión. 33 la máxima prevista para hoy, jornadas de mucho calor se nos vienen para el transcurso de esta semana y para el fin de semana, donde las temperaturas máximas podrían trepar hasta los 36 grados. Luego, tal vez algunas precipitaciones, aunque el pronóstico de lluvias que inicialmente marcaba para domingo ya se ha movido al inicio de la próxima semana. Volvemos a la Biblioteca Popular de nuestro pueblo. Ayer compartíamos la primera parte de la entrevista con Ana Ríos y Vanessa Nardone a propósito de la actualidad y proyectos para este 2021 en la institución de nuestro pueblo. Nos lo cuentan a continuación. En realidad aprovechamos para trabajar en los proyectos que tenemos que debían haberse desarrollado en 2020, pero que en realidad van a comenzar, si todo está bien, en marzo de 2021. Estamos modificando la sala, el sector infantil, con un proyecto de puntos de cultura que se llama la Biblia del Futuro. Compramos 6 tablets con sus soportes, agregamos una mesita como para que los chicos trabajen. Con esas tablets por ahí vamos a dar algunos talleres de lectura, o sea, vamos a tratar de que los chicos aprendan a usar los libros digitales en las tablets, o sea que estamos bajando libros infantiles en las tablets para que ellos puedan leer en la sala. Y después tenemos algunos proyectos, como por ejemplo una orientación jurídica gratuita que se va a dar a partir de marzo. Después tenemos otro proyecto que es que aprobó CONAVIP, que se llama Por Más Lectores, que incluye también la compra de algunos dispositivos de lectura y algunos libros de este estilo que son libros en 4D. Y se aprobó otro proyecto también que es la adecuación de la biblioteca en tiempos de pandemia, que es para que podamos proveernos de los insumos para la prevención del COVID. Nosotros vamos incorporando libros digitales y libros en papel, o sea, por ahí no son los mismos títulos, pero estamos tratando de incorporar las dos cosas. Los lectores, los dispositivos de lectura se usan mucho, los está aceptando la gente de a poquito. Siempre queda, por supuesto hay personas que prefieren el papel, pero se están usando muchísimo y sobre todo en este tiempo, porque algunas lectoras se llevaban el dispositivo y como hay manera de ingresar el material remotamente en el dispositivo, lo hacíamos de esa manera. O sea que no tenían que venir a la biblioteca
a buscar más libros, nosotros se lo enviábamos. Estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder. En el caso de que empezaran las clases, bueno, vamos a ver cómo disponemos la sala. Igual nosotros tenemos un espacio amplio, o sea que se puede venir a trabajar, tal vez tengamos que hacer turno o una cosa así, pero generalmente no tenemos ese problema de que el espacio no da. O sea, es vender un espacio ventilado, iluminado, creo que lo podemos adaptar perfectamente sin ningún problema. El Comité Departamental de Emergencia informa que se sumaron 53 nuevos cargos en los efectores públicos de salud del departamento Iriondo, gracias al aporte del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Seguimos preparándonos para enfrentar la pandemia. Comité Departamental de Emergencia del Departamento Iriondo. Doctor Lucas Santi, abogado, asesoramiento integral a empresas y particulares, derecho civil, comercial, laboral, societario y tributario, cobro de pesos, sucesiones, reclamos administrativos, protección de la vivienda, constitución y reforma de sociedades, defensa ante organismos fiscales. Estudio jurídico Doctor Lucas Santi, Sarmiento 1331, Correa. Jardín de Infantes y Bambini. Contamos con espacios seguros y adecuados que favorecen el aprendizaje de los niños y actividades recreativas para su desarrollo. Brindamos una formación integral con un personal docente altamente capacitado. Clases de idioma italiano, natación, gimnasia. Abierta la inscripción para sala de 2 y 3 años, turno mañana y tarde. Para más información, dirigirse a las oficinas de Sociedad Italiana de Correa. Marcelo Bauman, vocal titular Comisión Comunal Comuna de Correa. Cuidando el presente para asegurar el futuro de Correa. Búscanos en Instagram y Facebook como Correa Sos Vos. Nuevo cronograma de recolección de residuos no domiciliarios. Los días lunes se realizará de las vías hacia el norte, los martes entre las vías y la ex Ruta 9 desde calle Belgrano hacia el oeste. Entre las vías y la ex Ruta 9 desde calle Belgrano hacia el este se hará los días miércoles y los días jueves en la ex Ruta 9 hacia el sur, incluido el barrio que se ubica frente al área industrial. De vos también depende tener un pueblo cada día más limpio. Comuna de Correa. Como lo venimos haciendo desde el inicio de este ciclo 2021, conocemos la actualidad de los clubes locales, en este caso Club Atlético Correa, y una de sus propuestas que tiene que ver con el entrenamiento intermitente. De esto nos cuenta la profe a cargo de la disciplina, Candela Bisani. El entrenamiento es mixto, por suerte contamos con un grupo súper lindo, así que nada, sigue abierta la inscripción para los que quieran venir y contamos con actividades, bueno, explico un poco lo que es el entrenamiento intermitente, que se trabaja en ejercicios aeróbicos con trabajo de fuerza. Lo que buscamos es que ayude a bajar de peso, a generar resistencia cardiovascular, a generar masa muscular. Así que bueno, son varios los beneficios, por eso los invitamos a que vengan, a que prueben y ojalá bueno, les guste y se queden. Es para todas las edades, incluso el grupo es bastante variado en edades, así que bueno, cada uno lo vamos haciendo adaptado dependiendo al público que tenemos, así que nada, es para todas las edades y para aquella persona que está súper entrenada y para la que no, para la que quiera arrancar a entrenar, lo esperamos porque es para todo público. Cada clase siempre tenemos 1 o 2 alumnos más, así que súper contentos. Lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche.
Vamos a compartir la tercera parte de la entrevista con los chicos de Mundo Ambulante, con Gaby, con Emanuel. Historias en estos ya 2 años, más de 2 años en realidad de camino recorrido, y en este caso algo de lo que pudieron llevar adelante en el sur de nuestro país, y también nos cuentan cómo les afectó, dónde los encontró y cómo afrontaron la etapa de cuarentena. Ya sabíamos que queríamos ir a Carué, que queda al suroeste de Buenos Aires, sería, sí. Suroeste de Buenos Aires. Donde está el lago de Pecuén, que es un lago salado, no sé si lo conocen, si no, búsquenlo, es un lugar muy exótico. Queríamos ir a ese destino. Y bueno, como un poco estudiando la cuestión, nos enteramos de Francisco Salamone, que es un arquitecto que hizo mucha obra muy magnífica. Zarpado. Entonces quisimos hacer un par de pueblos donde él había hecho sus obras, así que seguimos un poco esa ruta y llegamos a Montehermoso. La ruta Salomón. Sí. Y de Montehermoso empezamos a bajar por Bahía Blanca hasta Puerto Madryn. Ahí estuvimos un tiempo que nos agarró el invierno, donde Emma dio clases en una escuela de pedagogía Waldorf, estudió también la pedagogía. Y bueno, y luego continuamos destino sur, llegamos hasta Santa Cruz, con destino, era Ushuaia, ahí el objetivo. Santa Cruz, nos agarra la cuarentena. Y bueno, como vimos en Caleta Olivia, vimos que daba para largo, tuvimos la fortuna de que estábamos en un galpón murguero, que también funciona una escuela de circo. Y estuvimos 2 meses ahí y como vimos que daba para largo, pedimos un permiso para movernos otra vez a Puerto Madryn, donde ya habíamos hecho muchas relaciones y teníamos por ahí una casa disponible y hasta podíamos trabajar. Y bueno, y así fue, nos movimos a Puerto Madryn y bueno, estuvimos ahí otra vez hasta que teníamos que venir en diciembre acá para hacer algunos papeles y vinimos a fin de octubre, porque bueno, nada, yo ya no aguantaba la ansiedad, ¿viste? Entonces vinimos un poquito antes. Sí, en realidad, bueno, en Caleta, cuando nos quedamos en esa escuela de circo, esa fue una de las cosas más locas que nos empezaron a pasar el viaje. Digamos, nos pasaron un montón de cosas hermosas. Si me preguntaba anécdota, tenemos un millón de cuestiones así, no sé, de que si te rompe un acelerador y salga uno y te lo arregle, o sea, esas cosas mágicas que te pasan de decir, loco, siempre hay una mano que, nada, no sé, es como muy, muy mágico eso. Y en Caleta nos pasó eso, o sea, llegamos a un lugar, de repente nos hicimos una familia, la escuela de circo, una cosa hermosa, nos sentíamos como en nuestra casa. Cae la pandemia, bueno chicos, este lugar es suyo. Teníamos un galpón lleno de juegos para nosotros solos, ¿me entendés? Y nada, viste, fue como una pequeña gran experiencia. Cerca de la ciudad de Madryn, a 20 kilómetros, está el Parque Ecológico Doradillo, el Doradillo. Que el que conoce la ciudad de Madryn, el Doradillo es la playa donde mejor se hacen avistaje de ballena, digamos. Digamos, vos prácticamente, como si fuese de una calle a otra, se ven las ballenas, las ves al lado, Fede. O sea, están ahí, parece que las tocás. Y vivíamos ahí a 3 kilómetros de eso, una locura. Y ahí vivimos en una comunidad de unos chicos que eran todos estudiantes de biología, compañeros, y empezaron a construir con barro, se empezaron a interesar por la construcción de barro. En ese momento el parque lo que hace es, se venden chacras de 1 a 2 hectáreas para que no haya urbanización, porque si hacen mucha urbanización molestan a las ballenas que están adelante. Entonces, por eso para conservar el medio ambiente. Es un parque para conservar la estepa patagónica, que ya la están bastante castigando, entonces era un poco para conservar eso. Y es divino porque dentro del parque tenés, yo qué sé, una chacra que cultiva lavanda, otra que cultiva romero, otra que cultiva damasco. Entonces vos vas caminando por el parque y yo qué hago, aceituna. Entonces ves todas esas plantaciones que son divinas. Sí. Y en el medio de todo eso estaba la comunidad, que los chicos hicieron una casa de barro grande, que está en el medio, digamos, la casa madre. Es una casa increíble, yo no se me imagino una casa de barro, no, es una cosa, si pueden entrar en nuestro Instagram y mirar la construcción, una locura. Y después cada uno se empezó a hacer su casita, digamos. Creo que en este momento había 7 casas de barro y la casa grande en el medio. Una organización, otra vida. Nosotros vivimos ahí 8 meses y realmente ahí nos dimos cuenta que se puede vivir otra vida, que vos podés vivir con amigos, decir, bueno,
salimos de este mundo y nos metemos en otro y se puede. Terminamos la obra de la nueva iluminación sobre el acceso a la autopista. Se colocaron 53 luminarias LED que cambian notoriamente la visibilidad de uno de los accesos a nuestro pueblo. Invertimos un total de 315.000 pesos. Con mucho esfuerzo, seguimos adelante. Comuna de Correa. M&M Higiene y Seguridad Laboral de Nicolás Moliar. Venta y recarga de matafuegos, ropa de trabajo, calzado de seguridad, elementos de protección personal y señalización, bobinas de papel. Atención personalizada a empresas. Informes de higiene y seguridad en el trabajo a cargo del licenciado Guillermo Moliar. Solicite cotización a mmseguridadlaboral@gmail.com. Los esperamos en 25 de mayo y Rivadavia. Donde hay un trabajador, está la patria, y en cada uno de sus rincones hay un trabajador municipal. Sindicato de Trabajadores Comunales de Correa. Trabajamos para la gente que trabaja todos los días para nuestro pueblo. 1 de mayo 1125. Teléfono 447-079. También encontranos en Facebook como Citrac Correa. Sindicato de Trabajadores Comunales de Correa. El Comité Departamental de Emergencia informa que los 12 centros de aislamientos de las localidades del departamento se encuentran terminados, con un total de 224 camas habilitadas. Seguimos preparándonos para enfrentar la pandemia. Comité Departamental de Emergencia del Departamento Iriondo. Mañana vamos a estar compartiendo algunas invitaciones importantes para actividades que se nos vienen en el fin de semana, entre ellas una nueva edición de las colectividades organizadas por la gente de los Manga Larga en Tenis Club Correa, y además la confirmación de una edición atípica, si se quiere, con algunas particularidades del encuentro latinoamericano de todos los años, que en este caso se llevará adelante a través de las peñas del latinoamericano en distintos bares y puntos culturales de nuestro pueblo, comenzando ya este próximo fin de semana. Mañana nos van a visitar los integrantes de la Secretaría de Cultura. En el cierre de esta emisión de Correa al Día vamos a compartir lo que fue en la tarde de lunes una exposición que realizó el doctor Carlos Alonso en un simposio digital que trató puntualmente sobre el uso de ivermectina en contextos de COVID-19. Total de 9 especialistas de todo el país expusieron las experiencias en distintas provincias, en distintas ciudades. En el caso de Alonso lo hizo con el trabajo que llevó adelante con vecinos de Correa y parte de la región. Dura algo más de 13 minutos y nos parece importante compartirla completa para no dejar fuera ninguno de los datos centrales de esta conferencia, que actualizó algunos de los datos que ya había expuesto el 1 de diciembre en nuestro pueblo y que permiten conocer cómo se ha trabajado hasta aquí en este sentido. Seguramente en los próximos días estaremos hablando, además, con el doctor Carlos Alonso a propósito de otras cuestiones
que involucran a la pandemia, pero en el cierre de esta emisión de Correa al Día queríamos compartir este simposio que pudo verse en vivo en la pantalla de Canal 12, a quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo o quienes quieran volver a ver y a prestar mucha atención esta exposición que lleva adelante Carlos Alonso. Ahora, a continuación, vamos a compartir este video completo de este simposio en el que participaron diferentes especialistas de todo el país. Antes, entonces, les contamos que hoy a las 20 se repite este programa, que mañana a 12:30 volveremos en vivo a Canal 12, al Facebook de Correa Radiovisión, junto a Ernesto Leiva y todo el equipo. Los dejamos con la exposición del doctor Carlos Alonso y cerramos así esta edición de mitad de semana de Correa al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos y será hasta mañana. Agradezco la invitación, agradezco a los compañeros y amigos que han colaborado con este trabajo. Pablo, Leandro, las farmacéuticas de Correa, que han trabajado conmigo en este trabajo observacional de casos en Correa. Quiero contarles que Correa es una localidad de 6.500 habitantes. Hemos trabajado con Correa y la región, de modo que hasta el 26 de noviembre, que es lo que vamos a presentar, si bien estamos trabajando hasta el día de hoy, se habían trabajado unos 1.217 pacientes, de los cuales de Correa eran 703 y de la región el resto. De los pacientes de Correa, que fueron 703, 311 eran COVID positivos y el resto contacto estrecho. Vamos a hablar sobre los resultados concretamente de los 311 pacientes COVID positivos. ¿Cómo trabajamos? Bueno, con la mejor acción, el mejor escenario de ivermectina. Esto es, en el contacto estrecho tratando de evitar los síntomas, o en el paciente contacto estrecho presintomático tratando de evitar las complicaciones. Y en el COVID positivo ya sintomático, cuando actuamos dentro de los primeros 2 o 3 días, tratando de atenuar la enfermedad o evitar las complicaciones. Uno de los planteos que tuvimos al hacer este trabajo fue la cuestión de ivermectina versus placebo. Habiendo comprobado previamente la acción positiva de ivermectina, hacerlo versus placebo, creímos que en ese momento podía llegar a rotularse incluso como inmoral. Yo no hubiera sorteado entre mi hija y otra persona a quién le daba ivermectina y a quién le daba una pastilla de almidón. Sabía que ivermectina tenía acción positiva, por lo tanto íbamos a usar ivermectina en todos los pacientes que así lo requirieran. Por otra parte, la cronología de la pandemia en Correa podemos dividirla en 2. Los primeros 60 días, que fueron agosto y septiembre, donde no se hizo ivermectina, y los segundos 60 días que forman parte de este estudio, que fueron octubre y noviembre, donde sí hicimos ivermectina. De modo que bien podemos decir que aquí se hizo un estudio de ivermectina versus placebo, pero retrospectivo, no en paralelo, sino aquellos primeros 60 días sin ivermectina versus los 60 segundos días. Ahora, en los 60 segundos días de uso de ivermectina, nos encontrábamos claramente en desventaja. En primer lugar, porque había que imponer un medicamento que ya había sido ninguneado o incluso obstruido por un grupo de salud. Por otra parte, las medidas restrictivas para los meses de octubre y noviembre habían disminuido claramente en la localidad. Había de algún modo una desmesura en las salidas y en el movimiento social. Las medidas preventivas en todos sentidos se habían relajado y el número de casos se habían potenciado. Habíamos partido con 67 casos en los primeros tiempos en Correa y estábamos actuando entre octubre y noviembre con 311 casos, de modo que trabajábamos contra un número mucho mayor. Por otra parte, nos objetaban un número de cosas. La no inclusión en prospecto de la indicación antiviral o anticovid, ya que era un medicamento antiparasitario, pero contábamos, sí, con un consentimiento informado en donde podíamos incluir los label, o sea, fuera de prospecto. Por otra parte, se mencionaban efectos adversos que en realidad no correspondían con ivermectina. Nosotros demostramos que solo el 9% de los pacientes que tomó ivermectina apareció con alguna molestia gastrointestinal o algún mareo y solo el 4% hizo algún episodio de diarrea. Teníamos además en contra sugerencias contra su uso de parte de muchos médicos que no estaban a favor del uso de ivermectina. El Ministerio de Salud de la provincia no solo no nos apoyó en esta historia de indicar ivermectina, sino que la ministra de Salud de la provincia en los medios hizo una velada amenaza
con los médicos que usáramos ivermectina, rozando el término mala praxis para quienes pudiéramos indicarla. Quiero decir que como docente de medicina legal, hablar de mala praxis en una acción médica criteriosa, con fundamento científico y con consentimiento informado es una barbaridad. De ninguna manera ha habido nunca mala praxis en la indicación de ivermectina. Y por otra parte, cuando algo no se entiende, como es el obstruccionismo o el negacionismo que sufrimos con ivermectina, quizá la explicación esté en los motivos económicos. Ivermectina es un principio activo demasiado económico para pelear con semejantes intereses económicos que hay por otro lado. Esta es una curva muy interesante que muestra las dos etapas de Correa de la que yo les hablaba al principio. Los primeros 2 meses, se ve claramente en la diapositiva, en el Power, en los primeros 2 meses se ven los casos de internados en la línea roja. Hay una línea verde transversal que marca cuando la provincia de Santa Fe colapsó. Y una línea también transversal de color violeta que marca cuándo empezamos a utilizar ivermectina en Correa. Fíjense claramente cómo disminuye al piso, al ras, el número de internados en terapia intensiva en el momento que en Correa comenzamos a aplicar ivermectina. De la curva alta, en rojo, en donde Correa tuvo 5 internados, de los cuales terminaron los 5 lamentablemente fallecidos, Correa pasó a tener una internación plana en materia de necesidad de terapia intensiva. Este gráfico también es muy interesante porque los colores azules muestran del 100% de pacientes, la cantidad de pacientes que fueron aproximadamente del 86% que a las 72 horas de tomar ivermectina decían sentirse mucho mejor o que le habían desaparecido los síntomas. Solo un 10,20% tuvo síntomas durante una semana y apenas un 3% continuaron más allá de una semana. El resto desaparecieron los síntomas antes de las 72 horas. El conflicto que teníamos y seguimos teniendo con la salud oficial de nuestra provincia y especialmente de la región es la indicación de un paracetamol y a la cama que luego lo hisopamos. ¿Cuál es el problema de esta indicación? Que el paciente quede escondido en su domicilio, solo, angustiado, aterrorizado, sin contención y además sin que podamos actuar con ivermectina en el mejor momento, que son los primeros 3 días. Ese es un criterio que deberíamos comenzar a debatir para poder cambiar. De esta forma nos manejamos con ivermectina y acá voy a tratar de ser breve porque no hay solo médicos escuchando. Hemos dado aproximadamente, variándolo de acuerdo a algunas cuestiones personales, traje a medida, decía el doctor Carvalho respecto a nuestro trabajo, una dosis de 1,5 gotas por kilo de peso, que serían 15 gotas cada 10 kilos, y nunca en ayunas. Esto quiero remarcarlo porque ha sido un error básico en muchas indicaciones médicas a lo largo del país que con buena voluntad recetaban ivermectina, pero lo hacían en ayunas, haciendo que el principio activo pase de largo y no teniendo el menor efecto en la necesidad de los 160 nanogramos de principio activo en plasma que necesitamos para que impacte sobrecarga viral. De modo que, según la gravedad, estábamos aplicando esa dosis, para hacerlo práctico, 4 comprimidos en un paciente de 80 kilos, por ejemplo, o 3 comprimidos en 60 kilos, que repetíamos según la gravedad a las 24, 48 o 72 horas. Las asociaciones habituales fueron aspirineta, mejor dicho, o aspirina Prevent, acitromicina como antibiótico de elección, en pocos casos hemos usado otro, y para la patología febril, paracetamol o ibuprofeno, hemos usado ibuprofeno inhalado con buen resultado en síntomas respiratorios y corticoide en segunda semana con éxito. Aquí están los números que hemos obtenido en Correa. Respecto a internados y utilizando el índice de gravedad, sobre 311 COVID positivos tratados con ivermectina, si aplicáramos el índice de gravedad del 13,8%, que indica por saturación, por determinados criterios de insuficiencia respiratoria que hacen a la necesidad de internación, en Correa debieron haberse internado 43 pacientes. Internamos 6. O sea, del 13,8 bajamos al 1,92. No se internaron los 43 pacientes esperados para los 311 casos, sino que internamos a 6 pacientes, de los cuales los 6 volvieron a su casa. Hablando de letalidad, a nivel nacional hemos estado oscilando
entre el 2,2% y el 2,5% de letalidad COVID, en algunos momentos más. Para los 311 casos COVID positivos de Correa, de aplicarse el índice de 2,2%, hubieran debido fallecer 6,84 pacientes, o de haber aplicado el 2,5, 7,77. Quiere decir que entre 7 u 8 pacientes pudieron morir en Correa. Al haberse usado ivermectina, tuvimos un solo fallecido en el periodo estudiado. O sea que la disminución de la letalidad fue de a 7 a 8 a 1. Debieron morirse 7 y se murió 1. Ivermectina salva vidas. Volviendo al tema letalidad, entre los dos periodos, sin ivermectina, en Correa había fallecido 5 de 128 pacientes en el primer periodo. Esto es que Correa tenía un índice de letalidad de 3,91% con los 128 pacientes. Nosotros tuvimos un índice de letalidad usando ivermectina del 0,32%. O sea, ivermectina redujo la letalidad un 91,75%, lo cual implica un P mucho menor a 0,01, 0,03282, lo que evita cualquier duda respecto a que en esto haya tenido algo que ver la casualidad. En absoluto, fue ivermectina. Conclusión, y luego un pequeño mensaje. Contra circunstancias de mayor adversidad que he enumerado rápidamente en honor al tiempo. Sin ivermectina, Correa tuvo 5 muertos. Con ivermectina, Correa tuvo un solo muerto sobre 311 COVID positivos. Quiero aclarar que ese solo muerto en este periodo estudiado duele, y duele mucho, como angustia a cada paciente que se complica. Estoy satisfecho con los resultados. De ninguna manera puedo decir que estoy tranquilo o estoy contento. Esta pandemia ha sumido en la angustia no solo a mi pueblo, sino también al mundo. De manera que la satisfacción por el resultado de ninguna manera me tranquiliza ni me pone satisfecho en el sentido de la alegría. Celebro que haya un producto con acción positiva que deba ser utilizado, pero no estoy en condiciones de quedarme tranquilo ni pensar que esto terminó. Creo que se viene una segunda ola aún peor. Y debo decir que en Correa, como en la zona, no tenemos el más mínimo apoyo oficial, ni de la provincia ni de la comuna. Lo que se ha hecho en Correa ha sido absolutamente gracias a los colaboradores en forma honoraria, a las farmacéuticas que han sido mi brazo derecho y a un trabajo absolutamente solidario por fuera de cualquier interés económico. Hay una cuestión más. Yo hablaba de los pacientes que con paracetamol y Alcama van solos, aterrados, angustiados y sin respuesta. El paciente necesita contención. El paciente es una esfera donde se incluyen factores biopsicosociales. De lo biológico se ocupa la ivermectina y el resto de los medicamentos que hemos hablado. Lo social, que incluye lo laboral, deberá ser razonablemente equilibrado para que el paciente pueda socializar y trabajar dentro de las medidas preventivas habituales, incluyendo, ¿por qué no?, si se confirman los resultados, la profilaxis con ivermectina. Pero de lo psicológico debemos decir que lamentablemente nuestra salud, al menos la salud oficial en Santa Fe, ha fracasado moralmente. Los pacientes no han sido contenidos. Les ha faltado una respuesta, les ha faltado apoyo, les ha faltado una palabra de aliento, les ha faltado la esperanza de decirles que algo hay para poder mejorar y salir de esto. Les cuento por último algo que puede llegar a ser una buena noticia porque las cosas están cambiando a favor de ivermectina. Sí, termino con esta novedad de algún modo. El Instituto de Salud de Estados Unidos acaba de cambiar su manera de considerar ivermectina. Hasta hace unas horas estaba en contra. Ahora, quizá luego del comunicado de prensa de la OMS, el Instituto de Salud de los Estados Unidos no está ni a favor ni en contra. Está esperando para dar una respuesta que quizás sea favorable para nosotros. Es un cambio trascendente y me alegra. Gracias.